No se escucha, profe. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ah, bien, perfecto. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, he recurrido a comprar este equipo que ya lo había comprado, pero no tenía la posibilidad de acoplar, viene con un solo pin. Tuve que comprar un derivador para las computadoras de escritorio, en fin. Creo que ya quedó resuelto el problema este de audio que me tenía loco. Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bien. ¿Cómo andan con las materias? La lucha, profe. Tenemos todos los finales juntos. Yo pensaba que ustedes van a tener un desafío complejo, ¿no? El hecho de haber tenido este año pasado y este segundo año, es el segundo que ustedes tienen en forma virtual, bueno, sin duda que les va a incidir en lo que hubiera sido un tránsito, digamos, regular, normal, con presencialidad, etcétera, ¿no es cierto? Y creo que eso, yo alguna vez le hice algunos comentarios, y esa reflexión me hace todavía más ser enfático en la importancia de que ustedes traten de compensar esa falencia, porque yo les dije que el día de mañana, cuando sean técnicos, el saber, el tener conocimientos, más que el hecho de haber acreditado cursar la carrera y el título, es fundamental, porque hoy el mercado es muy competitivo, en primer lugar. En segundo lugar, yo les dije que ustedes como técnicos tienen que cuidar la salud de las personas y tienen que estar bien preparados para eso, ¿no es cierto? Y así que bueno, creo que, digamos, esa situación le genera esa, digamos, dificultad que tienen que sobrellevar y tratar de compensar. Es este el segundo año, les queda todavía un tercero, esperemos que Dios quiera que el tema este de la pandemia se atenúe y vuelva a la presencialidad para ustedes. Bueno, en la clase anterior habíamos visto un trabajo práctico que yo después no me di cuenta, no haberlo subido, así que yo lo voy a subir, lo vi, tenía todo preparado y demás, y les voy a dar tiempo para que lo presenten hasta la semana que viene. ¿Se acuerdan del trabajo que vimos? El accidente en el frigorífico. Sí, profe, el del carro. El del carro, Sí. Perfecto, bien. Bueno. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, adelante. Ya que usted graba las clases, a mí me pasa algo personal, digamos. Yo entre las 19:30 y 20 horas me desconecto de la cámara, pero sigo conectada, porque estoy en la calle. Sí. Buscando a mi hija que llega a trabajar, ¿sí? Ah, bueno. La clase pasada usted dio temas muy interesantes y muy importantes. Yo no pude tomar nota. Ya que usted graba la clase, ¿las podría compartir en algún lado? Bueno, voy a ver, tengo que rever un poco lo que tengo grabado y cómo no, con todo gusto lo voy a tratar de hacer. Claro, porque encontré temas muy interesantes que me falta cerrar la idea. Está. Bueno, bien. Bueno. Profe, perdón que me conecté tarde, es que estoy viajando. Está Recién bien. salí de trabajar. Perfecto, no hay problema, no hay problema. Ok, bueno. Gracias. Bueno, entonces, esta reflexión inicial les dije, voy a tratar de resolver lo que me pide Claudia, de subirles las clases grabadas. Hay cuestiones... Profe, sí. los demás profesores, no todos, pero los que la suben al Classroom directamente, ponen clase tal fecha y la suben.
Bueno, Entonces, si nosotros está- tenemos que hacer algún trabajo práctico, tenemos alguna duda sobre algo, sobre algún apunte, nos la miramos suben las 2 directamente a horas. la clase. Está bien. Claro, Bueno, nos miramos las 2 horas o la hora y no, hacemos apuntes sobre eso. Porque apunte, a veces usted habla y nosotros hacemos apunte, pero está. algunas cosas no nos Claro, a quedan veces claras. Entendido. falta cerrar una idea, algo así, Entendido, de volver a perfecto. escuchar. Bueno, Gracias, profe. muy bien, de acuerdo. Bueno, Gracias. en esta clase hay muchos temas, la materia está da para mucho. Yo sobre algunas cuestiones puse énfasis. Yo tengo que ver, yo les hablé de árbol de causas, que es uno de los temas, le hablé de matriz de riesgo, son 2 temas centrales, ¿no es cierto? Y le hablé también de legislación. Hay temas que, esos me parecen temas ejes, porque advertido que en muchos casos personas que están recibidas por allí no tienen algunas cuestiones en claro, y como esto es práctica profesionalizante, la idea es transmitir todos los conocimientos que puedan ser útiles en el sentido. Entonces, me parecía que hay un tema que da para mucho, yo se los comenté, pero me parece bueno retomarlo un poco, que es la cuestión legal. Bueno, yo les mencioné que la cuestión legal es algo que en mi apreciación, un poco por haber visto la situación de ya los técnicos recibidos y demás, y muchos ingenieros inclusive, es algo sobre lo cual suelen tener algunos puntos flojos. Y yo creo que es un tema fundamental, ¿no? Creo que es así. La experiencia como perito me permitió ver un poco el impacto que tiene. Yo les mencioné que muchas de las acciones de los servicios de higiene y seguridad, en donde están los técnicos, tienen consecuencias, además de las consecuencias, digamos, para la salud y para las personas, que es lo más importante, hay consecuencias legales. Y esas consecuencias legales derivan en juicios, ¿no? Y esos juicios muchas veces impactan de una manera muy fuerte en las empresas, ¿no? En algunos casos terminan en concurso o terminan, digamos, en la quiebra. Así que yo creo que es importante hacer algunas conexiones entre el tema legal. Y hay otro aspecto sobre el cual quiero poner énfasis. Algo que también noté, y en la práctica creo que la experiencia es lo que más ayuda en esto, es cierta desinteligencia entre los sectores, entre el Servicio de Higiene y Seguridad y los empresarios. Normalmente, esto para que ustedes lo sepan, el día que integren ustedes algún servicio de higiene y seguridad de alguna empresa, van a depender normalmente de recursos humanos de la empresa. ¿Por qué de recursos humanos? Porque recursos humanos, por una cuestión, digamos, de diseño organizativo, reporta al más alto nivel de la empresa, para evitar, digamos, que se generen conflictos de intereses que sean contradictorios al fin del área, que sería recursos humanos y servicio de higiene y seguridad. Si recursos humanos o higiene y seguridad dependiera, por ejemplo, de producción, como producción tiene el objetivo de producir más, evidentemente podría haber un conflicto de intereses con mejorar el estándar de seguridad o resolver cuestiones de recursos humanos. O sea, entonces en concreto ustedes siempre van a depender del nivel más alto, normalmente a través del área de recursos humanos. ¿Qué es lo que yo he podido apreciar? Y esto es experiencia. Que hay un lenguaje que no es común. Los empresarios y el área de recursos humanos, que es el área con la que se interactúa en la empresa, obviamente no están en las cuestiones técnicas de higiene y seguridad, ¿de acuerdo? Tampoco es el deber de ellos de estar. Y muchas veces no tienen formación y conocimientos en cómo dirigir y auditar un servicio de higiene y seguridad, es decir, cómo establecer objetivos, cómo realizar controles de niveles de desempeño y cumplimiento, que es lo que uno tiene que tener para dirigir un área. Es decir, para dirigir el área de servicios de higiene y seguridad no hace falta ser un especialista en higiene y seguridad, porque si no, entonces el personal de recursos humanos tendría que especializarse, lo cual no es así. Pero sí tienen que entender cómo auditar, cómo plantear objetivos, cómo controlar el cumplimiento de eso, es decir, entender esa temática. Normalmente, y esto es experiencia, no sucede en las empresas eso. Las empresas están muy en claro en todas las cuestiones que hacen a su actividad operativa. Es decir,
nada que sea propio de la empresa relacionado con producción, o con el sector de ingeniería, o con logística, o con finanzas, desconocen en los niveles más altos. Porque hace a la esencia de lo que es el funcionamiento de la empresa en cuanto a sus objetivos de lucro, etc. Pero suele haber cierta, en general, salvo las empresas de gran porte que conciben al área de higiene y seguridad como área prioritaria y se definen intereses y objetivos así y lo gestionan bien, por lo general no se ocupan de la cuestión de higiene y seguridad. Es decir, cubren el área y con lo cual están, digamos, legalmente en cumplimiento de las normativas. Si viene el servicio, si viene la RT y hace una verificación, lo primero que va a verificar es que tengan el área de higiene y seguridad cubierta, lo mismo que el área de medicina, y luego hacer los controles siguientes. Pero como digo, no suelen estar el nivel empresario con el interés del manejo y de la problemática del área de higiene y seguridad. ¿Okay? Y en muchos casos, fundamentalmente lo que hacen es decir, bueno, yo estoy cubierto en el sentido que estoy cumpliendo con la ley, tengo el área de servicio de higiene y seguridad, listo, no es el problema. Y si no me anda bien el área de higiene y seguridad, no va a repercutir directamente en mi productividad. Es esa un poco la idea con la que se maneja el sector empresario. Y del lado de higiene y seguridad, suele ocurrir que no entienden o no suelen entender cómo transmitir la problemática del área, fundamentalmente lo que son requerimientos de asignación de recursos, a su superior, es decir, al nivel empresarial a través de recursos humanos. Tampoco es necesario hacerles explicaciones a ellos detalladas de temas técnicos, sino encontrar ese lenguaje común con el nivel de la empresa más alto, que obviamente tiene que estar en términos de objetivos que ustedes se plantean, en términos de costos, ¿no es cierto?, en términos de rentabilidad, digamos, de eficiencia, en el sentido de costo-beneficio de las acciones que ustedes propongan, y esa es un poco la esencia. Yo les comento como experiencia que a mí me tocó en una empresa importante, en una pyme de gran porte, que está en el área de Campana, en donde el responsable de higiene y seguridad me dijo que todo lo que él transmitía a sus superiores no era recibido. Dicho así, de forma vulgarmente, no le daban corte a lo que él pedía, o sea, no lo tenían en cuenta, dicho de una manera así masiva. Pero en mi percepción, lo que sucedía es que quizás él, a mi entender, no sabía hablar con el lenguaje apropiado al nivel al sector de la empresa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno va a plantear un requerimiento de recursos, es muy importante tener una clara idea de prioridades y objetivos. Y esto tiene que ver mucho con la matriz de riesgo. Hay algo que es muy importante, que es lo que se llama relación costo-beneficio de cualquier acción. Ustedes saben que cualquier acción que ustedes piensen en el área de higiene y seguridad va a tener, se supone, si lo plantean como algo para prevención, va a tener un beneficio, pero también va a tener un costo. Entonces, la relación costo-beneficio es una ecuación que hay que saberla entender y es esencial para la empresa. Y en ese sentido hay que pensar en términos de gestión, ¿no es cierto? Fíjense algo importante, que a mí me parece necesario reflexionar en este punto. Muchas veces ocurre que hay resultados de gestión de la higiene y seguridad que no son costosos. Y sin embargo, tienen un alto impacto en cuanto a resultados. ¿Qué significa esto desde la relación costo-beneficio? ¿Quién me lo puede comentar a ver si me entendieron? Que, por ejemplo, capacitar, Sería tener una como- charla, una buena comunicación con el empleado no tiene un costo. Es más una empatía, como decía. No es un costo financiero.
Puede ser también Una que buena se ahorren en capacitación. capacitaciones, Ah, profe, la buena puede ser que se comunicación. ahorren en capacitaciones, pero a la vez no son tan caras, es un trabajo dentro de todo barato para el de higiene y seguridad, y aún así no lo hacen. Bueno, yo les pongo un ejemplo más Pero simple. una Está bien. buena, una buena gestión y una buena presentación, poniéndole al cliente en una presentación, en un papel, en lo que fuese, lo que ahorraría en, no sé, accidentes o cosas del estilo, versus lo que puede invertir en vez de considerar un gasto a la seguridad y higiene. Una buena gestión y una buena estrategia de venta del servicio de seguridad y higiene. Está bien, yo le haría algunas observaciones al comentario que hace usted. Cuando usted habla del cliente, en realidad no es el cliente, es su empresario. O sea, más que el cliente, es al propio empresario al cual usted tiene que reportar y de cuál forma su staff le asesoramiento. Profe, como segundo, que hay que buscar un equilibrio, ¿no? Para sí, ponerle, si sale sí, tanta plata, buscar la sí, manera en que se esa que te lo lleguen a pagar. sí, pero yo en este comentario que estoy haciendo quiero poner énfasis en algo más específico. Cuando le dije que hay ciertas acciones que no tienen gran costo y tienen una gran incidencia, les comento un ejemplo. A mí me ha tocado en una empresa, en donde se trabajaba con bueno, era una empresa que tenía un ambiente bastante complicado en higiene y seguridad, un nivel de ruido muy alto, y trabajaban con mucha agua porque hacían limpiezas de tolvas y demás con mangueras, y permanentemente estaba todo mojado. Y había que subir escaleras metálicas, porque de las escaleras metálicas se accedían a las tolvas para poder echar el agua esa. Obviamente que estaba todo mojado, no húmedo, sino mojado. ¿Qué sucedió en esa empresa? Una de las escaleras tenía rota la baranda, ¿no? Y la persona que subía y bajaba por una escalera de esas, calculen lo que puede ser, con el piso mojado, no húmedo, sino mojado, el riesgo, además, les comento algo, las escaleras tienen un diseño ergonómico y las escaleras de los edificios tienen lo que se llama la relación entre pedada y alzada, que es una cuestión ergonómica, que hace que en el tránsito la persona lo haga con, digamos, con comodidad desde el punto de vista ergonómico. Este tipo de escalera, que suele pasar en las instalaciones, en las fábricas, ¿no es cierto?, no respondía a eso, es una escalera muy empinada. Entonces, si usted baja de una escalera muy empinada, y además no tiene baranda o tiene rota la baranda, ¿qué le parece? Y encima está húmedo o mojado el piso. ¿Cómo le parece ese riesgo? Les pido que me lo caractericen en función de lo que les acabo de comentar. ¿Qué pasa? No hay... Un riesgo a caída seguro es. Sí, pero hay algo más. Yo les acabo de hacer una relación entre el costo y el beneficio. Quiero que analicen ese riesgo. Y es mucho más barato arreglar la escalera que otra cosa. No debe ser algo tan caro. Un riesgo innecesario. ¿Por qué es innecesario? Porque con 2,50 pesos lo pueden arreglar. Bueno, un poco la idea es esa. Es decir, reparar la baranda de una escalera tiene un costo bajo. Y el impacto que tiene, digamos, una caída de una escalera, ustedes se la pueden imaginar. De hecho, la persona que se cayó tuvo una afección con secuelas por accidente importante. Entonces, allí tenemos un costo, una acción de seguridad que se puede resolver con poca plata y con un alto impacto en cuanto a la consecuencia de no hacerlo. Entonces, les hago este planteo. Ahora les voy a poner otro planteo para que ustedes vean y puedan hacer un análisis más entendido y amplio de lo que les estoy preguntando. Supongamos que ustedes están ahora ante una empresa que hacen estampado, ¿no es cierto? Ustedes saben que las máquinas de estampado tienen que tener, entre otras cosas, doble botonera
para ocupar las dos manos de la persona a los fines de no, por alguna distracción o algún problema, no queden atrapados. A mí me ha tocado también en una pericia, en una empresa que no tenían el sistema tenían un balancín que no tenía doble botonera, ¿cierto? La persona perdió. Perdón, profe, ¿qué tal? Buenas tardes, sí. ¿Cómo doble botonera? No entiendo, no sé cuál es la máquina que se usa para estampado. Ah, bien, Profe, bueno. hay muchas compañeras y compañeros que no saben lo que es un botón de Está hombre bien, muerto, un pedal de hombre muerto. bien. No Me tengo parece ni idea. bien, me parece bien, y muchas una gracias máquina por preguntarme y por hacer. Perdón, voy a hacer la aclaración. Yo trato de seguirle el hilo, profe, en esas cosas técnicas, Pero a veces hace muy bien y le pido disculpas si es que no, no advertí que podían, no, claro, la palabra estampado no. Bueno, una estampa, también una prensa tiene las mismas características. Una estampa es como un sistema de molde metálico, de doble molde, o sea, un molde concretamente, tiene una parte inferior y una parte superior, que de pronto cae con mucha fuerza, se coloca una chapa metálica entre las dos partes de la estampadora, y cuando cae y golpea con mucha fuerza, es un impacto importante, además hace mucho ruido, la moldea a la chapa. Se suele usar, por ejemplo, en las empresas que a mí me ha tocado ir a ver, en una hacían, por ejemplo, estufas, calefactores, y necesitaban moldear chapa para los calefactores. En otra, y es muy importante y muy común, en las autopartistas, para las partes de la carrocería. Entonces, eso es una estampa. En la estampa, usted tiene dos partes que caen, impactan con una gran fuerza. Obviamente que además usted tiene que introducir la chapa entre esas dos partes de la estampadora. Y me ha pasado también que en un caso una persona con una estampadora introdujo la mano y le tomó la mano. Uno de los aspectos que se trata de tener presente cuando existen lo que se llama riesgo de atrapamiento, el riesgo de atrapamiento se considera prioritario porque las manos en la persona es el aspecto más importante que suelen tener los trabajadores para su inserción laboral. Entonces, se considera las manos algo que hay que tener un particular cuidado. Por eso el riesgo de atrapamiento es algo particularmente importante. Entonces, la doble botonera lo que permite es que al ocupar dos manos simultáneamente, si usted aprieta un solo botón no se acciona la estampa, si aprieta los dos en forma simultánea se acciona. Al tener los dos accionados en forma simultánea, el mecanismo mismo ya impide que usted pueda introducir la mano. ¿Se entendió? Claro, es para tener las manos ocupadas y no hacer macana, Exacto. por así decir. Bueno, perfecto. Okay. Entonces sí. Le hago la pregunta siguiente. Les dije que me tocó en una empresa en donde tenían un sistema de balancín sin doble botonera. Ahora le pongo y le comparo los dos aspectos que le mencioné. Habíamos hablado de una escalera que le faltaba una parte de la baranda, y además que la escalera estaba mojada, y la comparo con la situación de una estampadora de diseño antiguo que no tiene doble botonera. Analícenme las dos situaciones. De la anterior ya me hicieron algunos comentarios. Ahora, ¿qué me pueden decir de esta otra? También se le puede poner otro botón, un pedal de hombre muerto, algo, para evitar futuros accidentes. Pedal de hombre muerto, traducción. Es lo mismo, pero en el pie. Ajá, Es lo mismo, pero en el pie. Pero en este caso sería la mano. ¿Pedal de hombre muerto se dice? No, claro, si vos no... Después te lo explico porque te vas a confundir, pero es como lo mismo con las manos. Por ejemplo, cuando se operan en tornos, los tornos y las máquinas, a mí me ha tocado otro accidente que yo se lo voy a dar a usted como trabajo práctico, de una persona que perdió un brazo porque no tenía pedal de corte rápido, digamos, y de emergencia de la operación. ¿De acuerdo? Eso es un pedal que está en la parte inferior. En el caso del torno, por ejemplo, lo he visto concretamente, es una barra que va por todo el torno. Entonces, si usted quiere cortar el torno, en vez de ir, buscar el enchufe, buscar la llave, lo que sea, directamente aprieta el pedal. ¿Se entiende? Los tornos también tienen palanca de emergencia, no solo pedal. Algunos. Bueno, por eso digo, depende del diseño, ¿no es cierto? Pero el pedal de emergencia es eso. Volvemos para que a la persona pregunta. de pie en altura llegue con el brazo que no tenga atrapado. Perfecto, está bien. Ahora volvemos entonces a la pregunta que yo les hacía y a la comparación que quiero que ustedes hagan.
Tenemos el ejemplo de una estampadora de mal diseño, de viejo diseño, en donde ustedes tienen un riesgo importante, que es el riesgo de atrapamiento, y tienen el caso del tema de la escalera, que ya lo analizamos. Díganme, ¿qué conclusión sacan de la comparación de ambas? De que las dos ponen en riesgo a la empresa. Yo creo que en ambos casos... Primero que la mejora es Bueno, un costo. perdón, para darles, porque pueden tener alguna dificultad para hacerlo un poco más rápido, les aclaro un poco la idea de lo que les quería mencionar. El tema del cambiar el diseño de un sistema de balancín y pasarlo al sistema de doble botonera es algo que es obligatorio, corresponde. Usted no puede no tener en un tema de riesgo de atrapamiento un diseño que no responda a este estándar básico de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes a ese tema lo tendrían que tener, obviamente, como aspecto prioritario desde el punto de vista de la empresa. La empresa no puede decir, bueno, a esto, ahora les aclaro que sale mucha plata eso, porque ustedes saben que tienen que normalmente comprar un equipo de nuevo diseño, que hoy, por supuesto, todos se hacen con ese diseño, y eso supone una inversión importante. Sin embargo, se trata de un riesgo serio y grave. Es decir, el otro también era un riesgo importante, el de caída. La caída de una escalera era un riesgo también significativo. Ahora, si ustedes comparan entre uno y el otro, los dos son importantes, con la diferencia que uno tiene un muy bajo costo y el otro tiene un alto costo. Esto no significa, por eso les quiero aclarar, que el criterio de higiene y seguridad sea decir, bueno, vamos a ahorrar y vamos a resolver el problema de la escalera y no voy a gastar en este otro porque es muy caro, voy a ver en qué momento lo puedo gastar o puedo hacer la inversión. Desde el punto de vista de la seguridad, como es un riesgo prioritario, ustedes al tema del modificar el diseño para que tenga doble botonera, lo tienen que poner como prioritario y recomendar como prioritario. O sea que estamos ante dos riesgos importantes. El problema, y lo que les quiero transmitir, es que en muchos casos, con esto les quiero decir que no es únicamente el costo lo que tiene que guiar el accionar de las prioridades de servicio de seguridad. Hay veces que el costo es muy bajo y hay veces que el costo es muy alto, pero cuando se trata de riesgo prioritario, a ambos hay que sugerirlos y recomendarlos. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Bien. Sí, se entiende. Ahora, yo le voy a poner otro ejemplo. Imaginemos que dejemos de lado la cuestión, y es lo que yo les quiero decir que resulta en mi experiencia de la práctica en lo que me parece imperdonable. Dejemos de lado el tema de la estampadora para que ustedes vean que no es solamente que hay que gestionar las cosas de bajo costo, sino también la de alta. Pero dejemos de lado eso. Me pasa a veces en empresa, como puede ser en esta empresa que yo les comenté de la escalera, que han hecho otros gastos importantes en higiene y seguridad, ¿no es cierto? Por requerimiento de servicio, ¿no? Por requerimiento de servicio de higiene y seguridad, que dijo, bueno, quiero realizar, supongamos, no sé, un lugar, digamos, de estiva de productos inflamables, cuando en la realidad no hay productos inflamables de tanta importancia, sino tienen algunos tachos de pintura. Esto me ha sucedido, también por eso se los comento, pero bueno, hacer, digamos, o construir un sector de almacenaje para inflamables es algo que es más costoso, importante, es un costo importante. Entonces ahí uno tiene que ver, a ver, realmente son inflamables los elementos que tengo, el riesgo es importante. Bueno, a mí me ha pasado en casos de empresas que trabajaban con tenían unas pocas latas de pintura, que el ART les había pedido que hagan un depósito para inflamable. Era un pedido absurdo y en definitiva era un gasto sin razón. Lo que les quiero decir es que en muchos casos en las empresas uno ve que se han derivado gestiones, hecho gastos importantes en eso, en, por ejemplo, hacer análisis químico-bacteriológico del agua cuando el agua es de red, ¿no es cierto? De acuerdo, es un tema de normativa, pero ahí uno tiene que aplicar el criterio de sentido común. A ver, ¿cómo justifico yo haber hecho gastos de esa naturaleza y no haber gastado 2 pesos en reparar la baranda de la escalera? ¿Se entiende? Esto lo había dicho más o menos Gabriel recién, y era un poco la esencia de lo que les digo. Es imperdonable, y eso es lo que les quiero transmitir. Es imperdonable que el Servicio de Higiene y Seguridad no detecte aquellos riesgos de bajo costo y de alto impacto. A eso es lo que quería decir.
Y eso tiene que formar parte del criterio con el cual se realiza la gestión de la seguridad. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí, sí. Le voy a Sí, poner un sí. ejemplo para que ustedes tengan una idea quizás práctica que les complemente. Yo soy ingeniero aeronáutico y trabajé mucho tiempo en mantenimiento aeronáutico. En el mantenimiento aeronáutico, el costo de una aeronave en tierra es altísimo. Por cada hora que la aeronave está en tierra, bueno, ahora con esto de la pandemia, las empresas de aviación han tenido pérdidas descomunales, ¿no? Pero dejemos de lado la pandemia. En tiempos normales, cada hora que el avión está en tierra es carísimo. Eso es tan importante que hay que asegurar o tratar de tener la mayor certeza de que se va a tener la aeronave en mantenimiento, en vuelo. Cuando entran en mantenimientos programados, que a cada rato entran en mantenimiento programado, hacen falta componentes para, digamos, hacer esos mantenimientos. Normalmente esos componentes tienen distintos costos. Hay tuercas, equipos que se llaman normalizados, tuercas, arandelas, cosas pequeñas, y hay otros componentes que son muy caros. Un álabe de un motor que sale $18.000, por ejemplo. ¿No es cierto? Bueno. Ahora fíjense qué importante esto. El avión queda sin servicio porque le falta una tuerca o porque le falta un álabe. ¿Se entiende? Entonces les pregunto, ¿qué resulta más imperdonable para la gestión de la logística de los repuestos? ¿Que le falte el álabe o que le falte la tuerca? La tuerca. Que le falte la tuerca. Entonces, esa es la comparación y la analogía que le quiero hacer con el ejemplo siguiente. Hay casos como las tuercas en donde el criterio del diseño de la logística es decir, acá me tomo margen, compro de más, porque estoy haciendo gastos ínfimos y tengo muchos elementos con un riesgo igual de parar el avión que los elementos caros. Entonces allí compro sin mayor, digamos, análisis y detalle y cuidado de los elementos en que invierto. Me tomo más margen. En tanto que los otros los analizo con más cuidado, etc. Pero como les digo, es imperdonable que el avión después quede sin servicio por una arandela. Porque uno dice, pero esto eran 2 pesos. Y la hora del avión sale muchísimo, la hora del avión en tierra. Bueno, de la misma manera es la comparación que les hice acá. El ejemplo de la escalera es una clara situación de este tema. Reparar la escalera salía, pero 2 pesos. O sea, en términos de una empresa, es llamar a un herrero, de hacer un elemento tipo, si lo quiere hacer tipo parche, digamos, que no es tampoco nada malo, lo puede hacer en 2 minutos. Y si lo quiere hacer un poquito mejor, simplemente modifica la baranda, ¿no? En términos de gasto, es una inversión baja. Y en términos de impacto, es un impacto muy alto. Entonces, resulta imperdonable que se le pasen esas cosas. ¿Se entiende la idea de todo esto? Con esto no le quiero decir que únicamente la idea de la gestión de la seguridad vaya por costo, pero resulta mucho más, resulta imperdonable que haya cuestiones de bajo costo y de alto impacto que no hayan sido atendidas. ¿Se entiende? Sí, profesor. Correcto. Este es un poco, digamos, el comentario en relación a este caso que de estos 2 ejemplos que les mencionaba, que quería que ustedes lo tuvieran presente. Vuelvo de nuevo al aspecto que yo les estaba diciendo de tener un lenguaje acorde para poder explicar al sector de la empresa, llámese área de recursos humanos, la necesidad de gastos. Hay algo esencial que hace a la empresa. Las empresas tienen fin de lucro. Y no es una cuestión de que sean capitalistas, que no piensen en las personas, o sea, ese tipo de ideas así medio, llamémosle, de esa naturaleza, les diría no corresponde, no cabe. Las empresas es lógico y es normal que estén pensando en plata, en pesos, porque su fin y su razón es el fin de lucro. Y para sobrevivir, para dar trabajo y para seguir funcionando, tienen que ganar plata. Y para eso, entonces, la plata tiene que ser un elemento de referencia en su gestión. Entonces, esto es lo que tienen que entender desde el área de higiene y seguridad cuando se va a plantear requerimientos. Es decir, hay que hacer una relación costo-beneficio. Y hay que, cuando digo costo-beneficio, por lo pronto tienen que tener muy en claro cuáles son los costos. Es decir, hay que saber valorizar
las propuestas que ustedes hacen. No se puede así alegremente hacer cualquier cosa sin tener una idea de cuál es el costo de la solución. ¿Se entiende? Sí, sí. Es decir, hay que valorizar. ¿Eh? Y bueno, hay cosas que, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, voy a realizar, no sé, supongamos una verificación de niveles de contaminación, o voy a hacer una verificación de niveles de ruido, lo que sea. Bueno, eso va a suponer una tarea, si no tienen el servicio van a tener que llamar a una persona que haga esa medición, eso le va a salir un costo. Bueno, esas son, por ejemplo, ejemplos de costo. O si quieren hacer una modificación del diseño de una escalera, o si quieren hacer una modificación de una máquina o de un lugar de trabajo, normalmente, según de qué se trate, van a tener distintos costos, y eso es lo que hay que tratar de entender y valorizar. Y sobre todo entender que ese aspecto es una cuestión muy importante cuando se hace recomendaciones. No disociarse en el sentido de decir, yo digo que hagan tal cosa y no tengo idea de lo que sale. Es un problema de él. No, no es tan así. Ustedes son quienes tienen que darle una idea valorizada al empleador. Y el otro aspecto es que dentro de esa propuesta tiene que haber una clara definición de prioridades, en función de importancia de lo que ustedes le están pidiendo y en función de los costos. Este criterio de ninguna manera quiere decir que si se trata de un balancín, yo no les diga, tienen que cambiar el balancín y tener una estampadora con doble botonera, etcétera, etcétera. Porque como les digo, eso es algo importante, prioritario, y no importa el costo, lo tengo que decir. Pero en muchos otros casos, el problema no se plantea en esos términos. Se plantea en orden a una serie de cuestiones de recomendaciones que cada una tiene un diferente costo y que tiene un diferente impacto en cuanto a lo que sería, llamémosle, el beneficio en términos de prevención. Esa relación costo-beneficio en función de la matriz de riesgo, en función de la importancia y en función del costo, es la ecuación que ustedes tienen que manejar para, entendiendo esa